transversalizar, es capaz de transversalizar varias áreas de conocimiento y eso es lo que la hace fantástica. Y además atiende a una cuestión fundamental de nuestros educandos, que es la curiosidad. Así que muchas gracias por estar aquí junto a nosotros y le paso la palabra a Waldemar para que comience. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la introducción. Vamos a comenzar entonces con la charla que tenemos prevista. Bueno, creo que ahí se ve bien entonces. La charla que tenemos prevista para comenzar este taller se refiere a los valores intrínsecos de la Antártida como recursos educativos. Y elegimos este tema especialmente pensando en el público al que va dirigido, o sea, gente que se está formando como docente y que podría aplicar algunas de esas cosas que planteaba el presidente de la Asociación Antarcos de hacer conocer lo antártico a la gente de nuestro país, que increíblemente muy pocos conocen y saben acerca de la Antártida y que Uruguay tiene presencia muy activa en esas regiones. La Antártida es un continente completo, cubierto de hielo, de que tiene unos 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie, más o menos el mismo tamaño que América del Sur completa, y que durante el invierno esa capa de hielo se extiende y puede alcanzar una superficie más grande. Es como un corazón latiente que durante el verano se achica, ese hielo se derrite naturalmente y circula en el mar, y en invierno se expande congelando agua. A partir de la Antártida circulan corrientes marinas que producen el enfriamiento del planeta y forman todo un ecosistema a su alrededor que es importantísimo para todo el planeta Tierra. ¿Qué sabemos los uruguayos de la Antártida? Tomo como primer referente, sobre todo en el tema educativo, al profesor Jorge Chevatarov, que seguramente todos lo conocemos, que en 1955 en la revista El Grillo, que era una revista que sería el equivalente al Plan Ceibal de nuestros tiempos, que se distribuía en todas las escuelas con material educativo, publicaba en todos los números temas referidos a su tema que era la geografía, pero que particularmente cada tanto publicaba cosas sobre la Antártida, por ejemplo, como este número 27 de la revista El Grillo, donde hablaba de la geografía de las regiones polares. Pero el profesor Chevatarov no se quedó solo en esas publicaciones tan anteriores, sino que luego, en 1970, cuando ya se había fundado el primer Instituto Antártico Uruguayo como una asociación civil, participó en la Convención Nacional Antártica de 1970 y planteó esto que exponemos ahí en la pantalla, donde se extrae que el Uruguay no podía desentenderse de los problemas relativos a la Antártida, sino que debía colaborar con otros países en su resolución. Y hablaba de todas las cosas que le resultaban importantes al Uruguay y que debía aprender y comprender y estudiar sobre la Antártida, así como las características geográficas, su geología, su clima, la biología, las cuestiones económicas, la riqueza ictícola de los peces, la pesca, los mamíferos marinos, las ballenas, todo lo que ocurre ahí, los pingüinos, y su influencia en el hemisferio sur y en particular en nuestro país, y en todo el mundo también a partir de lo que decíamos, de las corrientes marinas, de todo lo que ocurre alrededor de la Antártida. Esa Convención Nacional Antártica que mencionaba surgía de una iniciativa del profesor Julio César Musso,
que fue el gran impulsor de que Uruguay estuviera presente en la Antártida a partir de la década de 1960, cuando recién se había firmado el Tratado Antártico, y nuestro país no había sido parte de los firmantes originales, a pesar de que había participado en una cantidad de instancias previas que le hubieran permitido tal vez participar de esa firma. Pero el profesor Musso empezó a hacer una puja por todos lados, hablaba en las radios, escribía, conformó esa Convención Nacional Antártica de 1970 y publicó un libro que se llamaba Antártida Uruguaya, y allí extraemos esta frase que ustedes tienen presente en la pantalla, donde decía que el avance hacia la Antártida implicaba una conmoción cultural, y hacía un correlato diciendo que algo que primero tenía que ser como un avance militar, después se transformaba en un valor científico, técnico y artístico, y en definitiva cultural. O sea, cuando se internalizaba todo eso en la sociedad, pasaba a ser un valor cultural, y esa era la única forma de apropiarnos de la Antártida y de lo que allí ocurre. No necesariamente conquistar físicamente, sino apropiarse de los valores intrínsecos de la Antártida. Las cosas fueron evolucionando a partir de esa prédica del profesor Musso y de mucha gente que se fue plegando a lo que él fue explicando. Se fue logrando de que el Uruguay ingresara primero como miembro adherente al Tratado Antártico y luego se transformara en miembro consultivo a partir de 1985. Y aquí lo vemos al profesor doctor Roberto Puseiro, un abogado internacionalista que participó muy activamente en todo ese proceso de que Uruguay fuera parte del Tratado Antártico, y él explica en un documento que para comprender lo que ocurre en la Antártida es necesario entender la Antártida en sí, o sea, todos esos aspectos geográficos, biológicos que mencionaba el profesor Chevataró, pero también era necesario entender y comprender el régimen que regula a la Antártida y a lo que allí ocurre. ¿Ah? Él allí mencionaba que era importante entender las rigurosas condiciones, la extensión, todas estas cosas que ahora vamos a ver más detalladamente. Y el régimen que la regula, que parte del Tratado Antártico, que es un tratado firmado entre muchos países que acordaron que la Antártida no pertenece a nadie en particular, sino que se administra especialmente por ese sistema, y que aquellos países que tuvieran reclamaciones territoriales las dejan allí congeladas, esperando que algún día se resuelva definitivamente ese tema. Ese tratado antártico fue adquiriendo mayor complejidad, y hace 30 años ya se firmó el Protocolo de Protección Ambiental, o Protocolo de Madrid, donde el profesor Puseiro, particularmente como representante de Uruguay, participó activamente en la redacción de ese tratado, o ese protocolo, que es como un agregado al Tratado Antártico, que en ese año 1991 tenía el fin de su primera vigencia, había sido firmado en 1959 y entrado en vigencia en 1961, y ahí debía renovarse. Entonces, al renovárselo, se le agregó este protocolo que hasta hoy sigue vigente y que regula todas las características que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Y ahí se destacan estos valores que están acá, que ahora los vamos a mencionar específicamente, a partir de los principios medioambientales que se mencionan en el artículo 3º de este protocolo de protección ambiental. Y ahí habla de que la protección del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, así como el valor intrínseco de la Antártida, incluyendo sus valores de vida silvestre y estético, y su valor como área para la realización de investigaciones científicas, etc., ¿no? Entonces, destacamos de acá esta partecita, valor intrínseco de la Antártida.
Pero antes vamos a repasar este segundo artículo que habla de que la Antártida es una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Y observemos que primero se consagra a la paz y luego a la ciencia. ¿Qué implica consagrar a la paz? Y bueno, implica acuerdos políticos, implica educación, implica conocimiento cultural, apropiación cultural de las cosas. Y luego la ciencia. O sea, primero debemos asegurar esa paz a través de todos estos instrumentos políticos, acuerdos, tratados, convenciones, y luego sí podemos dedicarla a la ciencia, que es el fin último de todo lo que se hace en la Antártida. Entonces, tenemos que saber cuáles son esos valores intrínsecos de la Antártida, incluyendo sus valores de vida silvestre y sus valores estéticos, para poder realizar luego todas esas actividades científicas. La Antártida es una reserva natural, lo dice el Tratado Antártico y lo afirma el Protocolo de Madrid, y es una zona virgen, prístina, que debe ser preservada lo más parecido posible a como la encontramos para que pueda servir de reservorio para la investigación científica. La fauna de la Antártida tiene características únicas y no se permite la introducción de especies ajenas al lugar. Por ejemplo, en los primeros tiempos de cuando se fue conquistando, digamos, la Antártida, se utilizaban perros para tirar trineos, y bueno, a partir de la entrada en vigencia del Protocolo de Madrid, se prohibió la introducción de animales que no fueran propios de la Antártida para que no afectaran a la fauna y les transmitieran enfermedades o afectaran su vida normal. La Antártida y los mares que la rodean son un espacio de vital influencia en el hemisferio sur y para todo el planeta, ya como lo planteaba el profesor Chevatarov en su momento y lo reafirmó después el profesor Puseiro, y como lo planteamos en realidad, a partir del continente antártico se generan corrientes marinas, se genera todo un ecosistema en lo que se llama la convergencia antártica, donde se unen los mares fríos de la Antártida con los océanos más cálidos que la rodean, y ahí hay todo un ecosistema que hace que se produzcan determinado tipo de peces que van más arriba, más abajo, y esa influencia entonces debe ser preservada para poder estudiarla y para sacar ventajas de lo que se pueda de allí. En resumen, podríamos considerar como valores intrínsecos de la Antártida sus rigurosas condiciones, sus condiciones extremas, el frío extremo, las extensiones extremas, la altura, es un continente cubierto de hielo donde hay más de 3.000 metros de altura en el interior de la meseta polar. O sea, hay características que son únicas y sus rigurosas condiciones lo hacen ser un lugar totalmente diferente del resto de todo el planeta Tierra, incluso de las zonas del Ártico, donde son muy diferentes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el Ártico, a latitudes de 70 grados norte, hay vegetación, hay ciudades, y en la Antártida, en esas mismas latitudes, el clima es totalmente inhóspito, incluso en torno a la latitud de 60 grados al sur, no hay ningún tipo de vegetación más que algún musgo y líquenes y alguna cosita por el estilo, y la fauna que habita es específicamente fauna costera que se va y viene o viven permanentemente allí gracias al mar. Bueno, su extensión, dijimos que es un continente completo, o sea que a veces nos preguntan a los que hemos estado allí viviendo por más tiempo, ¿conocés tal cosa? ¿Conocés la Antártida? Y sí, bueno, conozco ese pedacito donde yo estuve, pero es todo un continente. Es como que me pregunten a mí, que viviendo en Carmelo o en Montevideo, qué ocurrió en algo que, no sé, en Colombia, en Ecuador, no tengo ni la menor idea, porque a no ser que me entere por las noticias, están en el otro extremo del continente y no me entero. Su ubicación, al estar en un lugar alejado de todos los continentes, lo hace algo que lo transforma en una especie de subsatélite. El profesor Musso planteaba en algún momento de que la Antártida y la Luna tenían similitudes, porque la Luna era un satélite
que lo veíamos desde determinadas posiciones, y la Antártida era algo parecido, no se lo ve, se sabe que está ahí, en determinadas formas se puede llegar hasta ahí. Y está alejado de todos los continentes, y tiene la particularidad que América del Sur es tal vez el continente que está más cercano a la península Antártida, y unos 1000 kilómetros desde Tierra del Fuego. Bueno, es un área virgen, como decíamos, si bien hoy está bastante explorada y con ayuda de drones, de satélites, se ha mapeado toda la Antártida, pero siguen existiendo regiones donde el ser humano todavía no ha pisado, y hay áreas vírgenes totalmente. Incluso a causa del deshielo se están retirando glaciares de algunos lugares y están dejando al descubierto lugares donde existen formas de vida que son totalmente desconocidas para el ser humano y se mantienen vírgenes desde hace miles de años. Bueno, es un reservorio natural, como decíamos, destinado a la paz y la ciencia, y su influencia es vital para el hemisferio sur en particular. Por ejemplo, la capa de ozono que está afectada sobre la Antártida, y sabemos que nos afecta hasta las costas de Uruguay, ¿eh? Y por supuesto para todo el planeta, sobre todo en lo que tiene que ver con el calentamiento global y la circulación de aguas en las corrientes marinas. Y eso nos lleva a plantear cómo perciben lo antártico los uruguayos. Ya lo vislumbró Daniel Núñez cuando hablaba de que poca gente de Uruguay conoce la Antártida, y quise tomar como referencia este libro, El elogio de la nieve, que posiblemente alguien lo haya leído, lo conozca, hay una película incluso, y este libro plantea un sentir popular. Cada vez que hace algún frío especial, se plantea la posibilidad, capaz que hay posibilidad de que nieve, y todo el mundo, todos los uruguayos se emocionan, posiblemente nieve, ojalá nieve. Y a veces ocurre, sobre todo en algunos lugares altos, porque para que se produzca una nevada tienen que darse determinadas condiciones de que haya 0 grado a determinada altura, porque si no, cuando el copo de nieve viene cayendo, se derrite y termina cayendo hecho agua, como ocurre en la mayor parte de nuestro territorio. Pero a veces se han producido nevadas. Y bueno, cada vez que viene un frente frío polar desde el sur de la Antártida, nos emocionamos con esa posibilidad de que haya nieve, porque casualmente el Uruguay en América del Sur es el único país que no tiene regiones nevadas. Incluso Venezuela, que está allá en el trópico, tiene unos glaciares que tienen nieve. Y de los países que están en en el Tratado Antártico, tampoco, también es el único país que no tiene regiones nevadas. Brasil, por ejemplo, que también es un país tropical y con un montón de cosas cálidas, tiene por acá en el sur unas montañas donde hay nieve. Y bueno, entonces el Uruguay tiene esta especie de complejo, ¿no? Somos un país sin montañas, sin nieve, pero con mar. ¿Por qué hacemos esta salvedad, esta posibilidad de tener mar? Porque el mar particularmente nos vincula al Atlántico Sur y a lo que hay en la Antártida, del otro lado. Y particularmente en Carmelo, quisiera saber si ustedes conocen esta historia, seguramente algunos sí, no sé si todos, y estoy seguro de que mucha gente en Carmelo no tiene ni idea de esto. Por años vivió allí el capitán Oleg Belly, un ruso galés, doctor en física atómica, que junto a su esposa, una francesa llamada Sophie, tenían un velero atracado en el arroyo de las Vacas sobre su propiedad, y desde ahí, desde 1990 hasta 2016, hacían navegaciones a la Antártida, llevando turistas, haciendo actividades científicas, y realizaron más de 150 viajes saliendo desde Carmelo a la Antártida. Oleg falleció hace unos años, 2015, 2016, y su esposa Sophie
falleció también en una tragedia tremenda, navegando ella en un bote parecido a este, con turistas cerca de las Islas Malvinas, cayó al mar y perdió la vida en el Atlántico Sur. Pero bueno, este tipo de historias uruguayas, o sea, gente que adoptaron el Uruguay como tierra, y particularmente Carmelo, para nosotros que estamos hablando de educación en Carmelo, y que eh, puede parecernos que la Antártida es algo ajeno, vean que no lo es. Entonces sacamos esta conclusión, navegando siempre al sur. Si nos paramos en las ramblas de Montevideo, en las costas de Canelones, de Maldonado, de Rocha, y miramos al sur, la costa opuesta es la Antártida. Y no tenemos presente habitualmente eso. El uruguayo asume de que está bien el frío polar, pero no nos importa o no asociamos que es algo que está ahí nomás, y mucho menos asociamos de que existe una posibilidad de navegar y llegar a estos lugares más al sur. Y eso nos propone una Antártida imaginada, porque si bien existen personas que han ido a la Antártida, como bueno, yo que les estoy hablando, los tres que estamos en este foro participando, hemos tenido la posibilidad de estar en la Antártida, pero en la realidad muy pocas personas, no solo en Uruguay, en el mundo, muy pocas personas tienen posibilidad de visitar la Antártida. Algunos lo pueden hacer como científicos, como técnicos, como integrantes del personal logístico, de las dotaciones de las bases, tripulaciones de barcos, pero es muy limitado, porque además la Antártida es una reserva, no es un lugar donde cualquiera puede ir, o sea, hay aforos que obligan a que se lleve los mínimos de gente posible. Entonces, nos tenemos que plantear si es posible interpretar la Antártida a través de sus valores intrínsecos. Y, por ejemplo, tenemos que tener presente cómo es la vida natural en la Antártida, porque podemos asociarla a que los pingüinos son preciosos, todos nos deslumbramos al ver un pingüino, aunque sea en una película, y sí, son preciosos, pero es un animal salvaje, que vive de manera silvestre, enfrentado a un montón de problemas. El pingüino incluso está en el punto medio de la cadena alimenticia, y es alimento de escúas, que son aves rapaces, de focas leopardo, de ballenas orcas, de un montón de animales que se alimentan de él. Entonces el precioso pingüino, que representa una belleza y es un valor intrínseco en sí mismo, es parte de una cadena natural en la Antártida que debemos comprender. Sí, a un niño le podemos hacer un cuento con un hermoso pingüino que hace cosas lindas, pero también debemos tener presente todo ese rol que tiene en la vida natural de la Antártida. Y eso lo debemos contraponer con la vida artificial en la Antártida, que es cuando el ser humano llega a esas latitudes, no puede vivir como un pingüino, porque su piel no lo permite, necesita ropas especiales, necesita calefacción, necesita fabricar agua, aunque la Antártida es una reserva de agua dulce, esa agua dulce está en su mayor parte congelada, excepto en algunos pequeños lagos o lugares de ese hielo durante el verano, porque en invierno también se congela. Entonces, la vida artificial en la Antártida implica la presencia de máquinas como buques, aviones, helicópteros, o las propias bases que se establecen en determinados lugares que requieren de generadores de energía eléctrica, de procesamiento de los residuos, de tractores, de vehículos con orugas que lleven a la gente de un lado a otro. Y evidentemente nos podemos imaginar que eso puede llegar a producir contaminación, que se trata de mantener al mínimo, y todo lo que se hace en la Antártida tiene un mínimo de impacto, pero hay, en fin, un impacto. La presencia de un buque como eso, imagínense cómo puede afectar la vida de los pingüinos, que naturalmente
vivirían ahí, o todo lo que está ocurriendo por ahí abajo, focas, ballenas que andan allí navegando. Pero es algo que también debe ocurrir, porque para poder investigar necesitamos manejarnos con ese tipo de buques, necesitamos hacer bases y todo eso. Entonces, podemos interpretar a partir de estos valores intrínsecos de la Antártida que la cooperación es la única forma de sobrevivir. Lo podemos aprender, por ejemplo, a partir de la forma de vida de los pingüinos emperador. Seguramente muchos han visto o han escuchado esa película La Marcha de los Pingüinos, donde un grupo de pingüinos emperador hacen toda una marcha hacia el interior de la Antártida, ponen sus huevos y luego marchan de vuelta en busca de alimento en las regiones costeras y llevan su huevo protegido entre las patas y se turnan entre el macho y la hembra para empollar ese huevo, y luego cuando crecen los polluelos entre todos los protegen formando cortinas contra el viento y se ayudan unos a otros, o sea que la cooperación les permite sobrevivir en ese entorno totalmente hostil. No habría otra manera si los pingüinos estos intentaran vivir en familias de 2 o 3 aislados, morirían inmediatamente. La única forma de sobrevivir es cooperando. Entonces, nos lleva a pensar que el ser humano es un intruso en la Antártida. La Antártida es el único continente que no tiene seres humanos nativos. En todo el resto de los continentes han habido seres humanos nativos y a lo largo de la historia de miles de años se ha desarrollado el ser humano y otras especies. En la Antártida jamás hubo seres humanos. Incluso cuando la Antártida estaba unida al Pangea, que era toda una masa continental, y luego se fue separando y llegando al extremo sur, no existía todavía el ser humano, por lo tanto, se han hallado fósiles de dinosaurios, se han hallado fósiles de vegetación, de árboles gigantescos, pero no de seres humanos. No podría haber seres humanos hallados, a no ser que cambie totalmente la concepción de lo que conocemos, pero acorde a las edades cronológicas sería imposible. Entonces, el ser humano es realmente un intruso en la Antártida, es como que fuera a la Luna, como que fuera a Marte, es realmente así. Y el ser humano, para adaptarse y vivir allí, requiere permanentemente de apoyos de otros. Incluso ese ser humano que vemos ahí desplazándose tiene toda una tecnología que lo está ayudando y podría ser, sí, una marcha de muchos kilómetros, como se hace marchar en esquíes hasta el Polo Sur, pero si no tiene apoyos logísticos que le dejan comida, que lo van a buscar en caso de que tenga un accidente, que haya un lugar a donde llegar, seguramente moriría, porque no es posible para el ser humano vivir en esos lugares. Entonces, nos hace eso resaltar el valor o los valores de solidaridad y cooperación, como valores intrínsecos que surgen de lo que es la Antártida, y aquí vemos una muestra de trabajo en equipo en la descarga de un buque en el abastecimiento de la base Artigas, la base de Uruguay en la Antártida concretamente, donde aquel mismo buque que hace un rato veíamos navegando entre los cielos, fondeó frente a la base y a través de una barcaza que la vemos acá, con esas grúas cargan materiales, navegan hasta la costa y allí con ayuda de tractores, con unos camiones con grúa, cargan las cosas, las provisiones para el año, para la base, y a la vez en ese mismo buque se llevan todos los residuos que se generaron en la base que, acorde a los protocolos vigentes, deben ser extraídos y llevados de vuelta a sus lugares de orígenes. Entonces, este tipo de solidaridad y cooperación es una experiencia única que se da entre personas de distintas formaciones. Ahí pueden estar trabajando científicos, personal de la Marina, del Ejército, de técnicos de UTE, todos haciendo de seres humanos, trabajando en cooperación para poder recibir los abastecimientos y que la base pueda seguir funcionando.
E incluso pueden estar trabajando extranjeros. Muchas veces se reciben apoyos de otras bases. Por ejemplo, no tenemos un trator suficientemente fuerte para mover algo y le pedimos ayuda a una base rusa que está cerca y vienen con otra máquina y nos ayudan. O los coreanos que están ubicados enfrente, allí atrás de donde está ese buque en el horizonte, tienen unas barcazas más grandes y a veces cooperan en la descarga, o nuestro buque les trae carga a los otros, o nuestro avión trae pasajeros de otras bases, y así funciona esa cooperación internacional en una experiencia que es única y que no se da a veces en otras regiones del mundo. Proteger el medio ambiente de la Antártida implica que las huellas que dejemos no afecten sus características prístinas, porque ese tipo de actividad como la que veíamos puede producir impactos ambientales. De hecho, a veces ocurre que hay derrames de combustible, hay accidentes, hay buques que se han hundido, se caen cosas al mar, y bueno, puede ocurrir, y seguramente el impacto es mínimo si se cayó, no sé, cajón y se hundió, y bueno, es una pérdida, pero seguramente, bueno, no afectará realmente a todo un continente, pero igual ese impacto mínimo está afectando a un lugar que es una reserva y que debería ser preservada como algo prístino. Y acá nos vamos orientando a qué recursos educativos o cómo deberíamos imaginar lo antártico como recurso educativo. Y volvemos al profesor Musso. Él hablaba en un momento de espacios de naturaleza. Él planteaba de la existencia de una Antártida uruguaya, pero en realidad no hablaba de reclamos territoriales ni de una zona delimitada específicamente por las líneas, sino del espacio de naturaleza que nos interesa y nos afecta. Hablábamos, por ejemplo, de que la capa de ozono impacta sobre nuestro territorio y bueno, ese espacio de naturaleza nos afecta. Las condiciones meteorológicas, un frente frío polar se genera en la Antártida y afecta a nuestro territorio, y bueno, debemos conocer para poder hacer pronósticos, la pesca que se genera en esas regiones y llega a nuestros mares, también nos importa conocerlos, y todo lo que ustedes pueden imaginar que surge a partir de ese espacio de naturaleza, que sería todo el Atlántico Sur y la Antártida y lo que está ahí en el medio, incluso el área aérea, o sea, el espacio que está sobre el espacio aéreo o incluso el extraterrestre que está sobre esas regiones. Y él volvía a plantear entonces que la semejanza entre la Antártida y la Luna. La Luna, decía, tiene importancia biológica decisiva sobre la Tierra, y la Antártida, como reguladora del clima de la Tierra, no lo es menos. Y planteaba que en un momento él escribió esto por los 60 y algo, cuando el ser humano llegó a la Luna en 1969 y estaba toda la carrera espacial planteada. Y eso nos lleva a un pensamiento genérico. Un astrónomo observa las estrellas, observa otros planetas o la Luna y investiga e imagina lo lunar, por ejemplo, sin llegar a pisar la Luna. ¿Y qué ocurre con lo antártico? Podemos imaginar lo antártico y empezar a estudiarlo, aunque no tengamos posibilidades reales en este momento de ir. Capaz que algún día logramos ir a la Antártida, pero si logramos ir, seguramente vamos a conocer una ínfima parte de lo que es la Antártida y vamos a tener que imaginar el resto. Entonces, a partir de esta semejanza entre la Antártida y la Luna que planteaba el profesor Musso, nos vamos a lo que tendríamos que hacer, que es las interpretaciones de lo frío, de lo antártico, de lo que está al sur. Y puse como ejemplo a Juan Pablo Culazo, que produce un documental y una serie de productos que le llamó Sonidos Invisibles, a partir de una visita que hizo a la Antártida para registrar sonidos. Juan Pablo Culazo es no vidente de nacimiento, y tiene un oído especial que le permite de escuchar y distinguir, por ejemplo, cantos de pájaros de distintas especies, y se ha hecho un experto a nivel mundial en este tipo de cosas.
Yo tuve la oportunidad de guiarlo, conversar mucho con él cuando estuvo en la Antártida. Fue con su padre, que le hacía de lazarillo porque no podía llevar su perro, el perro guía, porque está prohibido ingresar animales ajenos a la Antártida. Y bueno, hicimos marcha sobre la nieve. Yo pensaba, pobre este muchacho no vidente, ¿cómo hace? Y me maravillé de cómo interpretaba lo frío y todo lo que allí ocurría a partir de otras sensibilidades. Por ejemplo, le preguntaba cómo percibía los colores, porque uno se maravilla de los colores que hay en la Antártida, y bueno, y él me explicaba de otro tipo de sensaciones que yo no me imaginaba. Y me hizo escuchar ruidos que yo no imaginaba que existían, porque por ejemplo, alrededor de las bases siempre hay algún sonido de un motor prendido, del viento rozando los edificios, de las propias pisadas de uno sobre la nieve, y sin embargo cuando uno se aleja de todo eso y se detiene y presta atención, empieza a escuchar determinados sonidos que no tenía idea yo, que usaba otros sentidos, y que él sí los podía interpretar. Entonces eso me dio una idea de que es posible interpretar otro tipo de cosas a través de esos sonidos invisibles que él mismo mencionaba. Y bueno, ¿qué deberíamos tomar en cuenta entonces para educar basándonos en lo antártico? Y bueno, venimos hablando de esos valores intrínsecos, de esos valores estéticos que se deben proteger acorde a la legislación que tenemos vigente. Entonces, deberíamos, si queremos educar sobre lo antártico, pensar en protección del medio ambiente. Y lo que se hace en la Antártida, por ejemplo, en la Antártida dijimos ya que se procesan los recursos, los residuos. Cada usuario que genera un residuo tiene que depositarlo, lo orgánico en un lugar, los vidrios rotos en un lugar, los plásticos en otro, y así. Y luego hay una persona que clasifica eso, se procesan, por ejemplo, lo orgánico se incinera en un incinerador especial, y las cenizas se guardan y luego se traen de vuelta, se prensan los plásticos, los vidrios, y así con todos los tipos de residuos. Si eso se hace en la Antártida y funciona, ¿por qué no lo podríamos hacer en nuestros territorios? ¿Verdad? Hay algunos lugares donde se lo hace, pero si yo en mi casa, donde yo vivo hoy, clasifico mis residuos, cuando voy al depósito, al contenedor, resulta que los tengo que tirar todos en el mismo lado porque no tengo dónde echar por distintas cosas. Y bueno, eso deberíamos analizarlo, estudiarlo e intentar mejorarlo. Como tantas otras cosas que se hacen ahí, o tomar conciencia, como hablábamos recién de la COP26, donde se ha hablado del cambio climático, de la protección del medio ambiente, incluso se hizo una declaración de la UNESCO hablando de la Antártida ahora en estos días, y bueno, todos esos temas son temas de estudio para hablar de la Antártida. La libertad y los riesgos que implica otro tema, o sea, la Antártida es algo donde nos permite desplazarnos con total libertad, pero es sumamente extrema y riesgosa y nos podemos morir en cualquier momento. Bueno, eso hay que analizarlo, estudiarlo. Bueno, todo el trabajo científico, logístico, tecnológico que allí se hace, vamos a hablar ahora después de lo científico con Marcos, seguramente nos va a contar muchas cosas. La convivencia pacífica entre las naciones, algo sumamente importante a destacar, que ya hablamos algo. Los valores estéticos de la Antártida, lo que se puede apreciar a través de pinturas, del arte, de canciones, de poesía, que hay muchos artistas que ya lo interpretan de esa forma. Todo lo que es la fauna antártica, comprender, estudiar los pingüinos, las ballenas, algunos de esos animales llegan a nuestras costas, y hasta Colonia llegan ballenas, y hay un esqueleto de ballena en el Museo de la Ciudad Vieja de Colonia, o sea que no es para nada ajeno todo eso. La pesca y la vida en el mar austral. Hay muchos marinos uruguayos que se embarcan en buques pesqueros y llegan a latitudes
mucho más al sur de donde está nuestra base ubicada, y seguramente ellos tienen experiencias tremendas para contar, turistas o gente como este doctor Oleg que mencionábamos, que ya lamentablemente falleció, pero que vivía en Carmelo, y seguramente hay otra gente de Uruguay que ha ido a la Antártida y conoce cosas que mucho más interesantes incluso que las que podemos contar nosotros que fuimos a un lugar específico y conocemos eso limitado. Y bueno, y el desafío de conocer y explorar en sí mismo, o sea, plantearse, yo quiero ir a la Antártida, totalmente válido. Bueno, ¿cómo? Hay un montón de formas, nadie te va a llevar gratis porque sí, bueno, hay que buscar la forma. Por ejemplo, esta niña fue parte de un proyecto que hubo un llamado a concurso y luego de una intensa selección se seleccionó un grupo de niños de una escuela de 33 y otro de liceales del ciclo básico de San José, y fueron a la Antártida y pusieron a prueba sus cosas. Eso ocurre cada tanto, pero es una de las tantas posibilidades que hay. No son las únicas, hay muchas, pero hay que estudiarlas, explorarlas e intentar. ¿Qué recursos educativos podemos usar para esto? Bueno, búsquedas en Internet sobre actividades antárticas tal vez sería la más simple, la más fácil, y la primera creo que debemos utilizar en estos momentos de comunicación tan sencilla. Luego cuentos, relatos, leyendas, vivencias, hablar con gente que ha ido a la Antártida, extraer sus conocimientos. La música, canciones, poesía, arte. Hay libros de poesía sobre la Antártida escritos por uruguayos. Hay novelas como Pepe Corvina, de Enrique Estrázula, que relata las vivencias de un pescador de ballenas que va a la Antártida y tiene una vivencia tremenda, y muy poca gente se entera de eso o no lo asocia al Antártido. Videos y documentales, se han hecho incluso películas uruguayas filmadas a bordo de buques en la Antártida, numerosos documentales, muchos de ellos están en Internet, pero que casi nadie sabe de su existencia. Bueno, los experimentos, aquí están un grupo de estos niños que les decía, trabajando en un experimento con una científica en la propia base antártica, pero también se pueden hacer experimentos a partir de cosas que, de una muestra de agua, por ejemplo, que alguien le traiga, hay miles de experimentos. Mirando con un telescopio podemos ver la Luna. Bueno, mirando de alguna otra forma equivalente podemos ver la Antártida y experimentar con ella. Bueno, la investigación escolar, la resolución de problemas, el aprendizaje basado en proyectos, y seguramente hay muchas más formas. Como herramientas para implementar estos recursos, ocasionalmente surgen programas educativos a partir de los programas antárticos, como este que mencionábamos del Instituto Antártico Uruguayo, hay otros de otros países. Surgen concursos educativos, la red global de aprendizaje, que ahora vamos a mencionar una experiencia, las videoconferencias a través del Plan Ceibal, donde se han programado a lo largo de años conferencias con la gente que está en las bases antárticas, la visita de antárticos a escuelas y centros educativos, o algo como esto que estamos haciendo ahora, que sería como una visita virtual, pero estamos visitando y contando, las semanas polares y otro tipo de cosas, y sobre todo la imaginación libre. Imaginemos, busquemos, creemos. Algunas experiencias concretas, ya cerrando lo que tengo para contarles. Sobre todo vamos a mencionar cosas en donde Antarcos ha tenido una participación activa. En este fue un producto que se hizo durante el año 2011. Este autor, Alejandro Rodríguez Juele, hizo una caricatura, un cartoon, y publicó un libro que ganó un concurso del MEC sobre los pioneros uruguayos en la Antártida, y relataba el primer viaje de un buque uruguayo a latitudes antárticas en el año 1916. Esto, que es algo bien reciente y donde me ha tocado participar, es un proyecto donde a partir de la Universidad de Magallanes, en Chile, junto con Argentina y Uruguay,
nos reunimos 3 docentes y organizamos la publicación de un libro a partir de un fondo que surgió de la Universidad de Magallanes, y ese libro se ha publicado de manera internacional con unos sencillos relatos ilustrados dedicados a niños, donde se cuentan con el lenguaje propio de cada país cosas que resultan comunes, sentires que resultan comunes y que pueden ser aprovechados para educar. Otra experiencia concreta ha sido la celebración del Día de la Antártida, que se celebra el 1 de diciembre de cada año, como Día Internacional de la Antártida. Hace unos años la Asociación Antarcos organizó una actividad donde se promovía que a través de la plataforma CREA los docentes plantearan cosas. Aquí un ejemplo de una escuela de Soriano, donde un docente junto con sus estudiantes organizaron una exposición, y todo eso la Asociación Antarcos lo publicó en sus páginas, lo difundió, y bueno, fue una experiencia interesantísima. Y para esto, como decíamos, no necesitamos ir a la Antártida. Los niños interpretaron a través de lo que hayan logrado extraer, y seguramente allí quedó una semilla sembrada que ojalá algún día se transforme en algo concreto que facilite tal vez su vida a la Antártida o su continuación, el despertar de una vocación en alguna de las áreas donde lo vincule con la Antártida. También recientemente se han hecho experiencias concretas con el apoyo a clubes de ciencia. En 2018 hubo un par de clubes de ciencia que, sponsorizados por Antarcos, lograron ser distinguidos, incluso participaron de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia en Piriápolis, y aquí vemos algunas imágenes de los pósteres que presentaron. Esta experiencia de la Red Global de Aprendizajes, que destaca estos 5 puntos: creatividad, comunicación, colaboración, pensamiento crítico, carácter y ciudadanía. Y aquí vemos un grupo de niños que también hace 2 o 3 años, 2017 por allí, hicieron un proyecto con el apoyo de una persona que había integrado una dotación y participó junto con esa escuela, y formaron todo un proyecto que fue seleccionado por la Red Global de Aprendizajes y presentado en la exposición que se hizo a fin de año de los proyectos más destacados. O sea que aquí hay un área que es interesante. Y otra opción que se puede implementar, de las tantas que hay, sería, por ejemplo, la utilización de este recurso educativo abierto que plantea la Asociación Antarcos, que está disponible en este link, donde planteamos como un juego que sería una expedición virtual a la montaña más alta de la Antártida, y planteamos una serie de etapas donde primero hay que investigar dónde queda, qué posibilidades tiene, cómo se podría llegar. Luego, armar una especie de plan donde, bueno, cómo podría realmente llegar hasta ahí. Y luego, a partir de lo que vaya investigando, armar un video mostrando los logros obtenidos. Y bueno, también es una forma de dejar semillas sembradas para que algún día algún uruguayo pueda llegar al pico más alto de la Antártida, donde todavía no ha llegado ningún uruguayo, y eventualmente pueda poner a ondear el pabellón nacional por allí arriba, lo cual sería algo muy interesante. Y bueno, con eso estamos llegando al final de la exposición que tenía planteada, y si quieren hacer alguna pregunta o si tienen alguna respuesta, mejor todavía. Si alguien quiere plantear algo. Waldemar. Sí. Bien, bueno, súper interesante. Acá los chicos quizás te hagan alguna pregunta. Yo solamente lo que quería aportar está vinculado a lo que tú mencionaste con respecto a esta gente que navegaba hacia la Antártida, que vivían acá. Sí, ellos vivían en una zona rural muy, muy cercana a Carmelo, e ingresaban a su vivienda, a su campo, a través del arroyo de las vacas. No sé si ustedes saben que
La ciudad de Carmelo está atravesada por un arroyo, donde hay un puente que es giratorio, que se abre, y bueno, ellos ingresaban con el velero a través del arroyo hasta el lugar donde ellos residían. Y bueno, sí, no sé si acá todos ustedes estaban en conocimiento de esa familia que vivía acá. Bueno, ahí ya tienen un tema de estudio, investigar dónde está ese velero, por ejemplo, qué proyectos realizaban, cómo era esa familia, la tragedia que acompañó, ya le digo, a la francesa Sophie, que falleció en alta mar hace poquito. Sí, Y ella bueno, y sus hijos. llevaba, en realidad, se hizo, bueno, muy conocida sobre todo ella, porque era como novedoso que ella se aventurara que casi sola, ¿no? Yo creo unas conocidas que fueron a la página con ellos, hicieron el No escucho bien, creo que estás muy lejos del micrófono. No, estoy acá cerca, pero ahora a ver, estaba con el tapabocas. No, lo que digo que acá se hizo popular mucho ella, sobre todo porque salía y navegaba sola y con muy poca, muy Sí. poca gente. Mucha gente de acá de la ciudad viajó hacia la Antártida con ella, precisamente. O al sur argentino, hacían expediciones también. Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo quería preguntar el año en Uruguay. No escucho bien, si se pueden acercar al micrófono. Le íbamos a preguntar el año en que Uruguay se hizo miembro, porque nos quedó eso. Lo nombraste sí, pero no lo pudimos llegar a notar. Sí. Uruguay ingresó como miembro adherente al Tratado Antártico en 1980 y a partir de ahí empezó a hacer todas las tareas requeridas y solicitó ser aceptado como miembro consultivo, que se logró eso el 7 de octubre de 1985, y a partir de ahí Uruguay tiene voz y voto en todas las reuniones del Tratado Antártico. Yo voy a hacer otra pregunta. Más que nada, ¿cómo podemos acceder a los libros que ellos, por ejemplo, les interesaron para la escuela, que el instituto compra, por ejemplo, literatura infantil, para que la usen ellos? Si nos podrían pasar las diapositivas, que nos parecieron bien valiosas por las imágenes, justo hay una profesora de arte que ya se nos empezaron como a ocurrir algunas ideas. Les pareció re interesante el tema de esto de la persona de Carmelo, que también tenemos una persona que podríamos armar como un documental, o sea, empezaron a surgir comentarios entre ellos, y nos parece bien importante cómo podemos acceder a, si ustedes tienen página, o para poder comprar esos libros, por ejemplo. Sí, los libros en la biblioteca del Ceibal están disponibles, algunos libros de esos que mencioné. Qué bueno. Sí, los pueden descargar desde ahí de manera gratuita. La presentación esta yo se la paso a Fátima después, y tenemos una página web, antarcos.org.uy, donde hay material, hay un canal de YouTube, Antarcos, que tiene muchos videos y presentaciones y cosas que se han hecho. Y bueno, y concretamente si necesitan algo específico, podemos buscarlo de alguna forma, si no está disponible así. Sí. Y los experimentos, por ejemplo, los experimentos que se han hecho en las escuelas, ¿esos también están en la página de ustedes? ¿O en Algunas recursos cosas, educativos abiertos? sí, el último que mencionamos está disponible, yo allí les puse el link, se lo pasé a Fátima también, que lo tiene por ahí, se lo vuelvo a pasar, cualquier cosa. Y hay algunas cosas sí en nuestra página, o sea, tampoco Antarcos es la única institución que realiza este tipo de cosas, a veces otras están más cercanas al Instituto Antártico Uruguayo, tendrían que visitar desde ahí porque es el organismo oficial, pero esto está tomando cada vez más, más presencia en distintas organizaciones y distintas
instituciones como el Centro de Formación en Educación, por ejemplo, ha realizado cursos para docentes, y ahí hay algo de información. La UDELAR, a través de distintos institutos, está también haciendo cosas. En el tema de arte hay unos proyectos de la Facultad de Artes, de la IEMBA, del Instituto IEMBA, que han visitado la Antártida y han puesto cosas muy interesantes, han hecho exposiciones de cuadros, de arte, de distintas cosas. Hay libros de poesía que son de autores, y bueno, todo eso creo que está disponible de manera gratuita en internet, de buscar un poquito. O sea, no necesitan comprarlo directamente, porque son materiales de difusión o que se han hecho a partir de concursos, de fondos concursables, y están ofrecidos a la comunidad en realidad. Pero hay muchísimo material, pero sería parte de una investigación, por ejemplo, investigar lo que hay disponible y compilarlo. Eso sería algo interesantísimo como proyecto educativo, ¿no? La verdad, sí, pensando un poco en que tenemos incluso la página web, que a veces hacemos desde la página, o sea, involucrarle a los profesores de informática, que si bien hay un espacio, por ejemplo, de laboratorio de ciencias, se podría armar un espacio para los maestros que egresaron o los que están estudiando que accedan a este tipo de información. Que realmente Exacto. estamos como sorprendidos de Sí. todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, hay Está una bueno. alumna que quiere preguntar, también no robo más tiempo. Vale. Yo tengo una pregunta. ¿La incidencia del clima en lo ambiental, en el deshielo, puede provocar la desaparición de la Antártida, por ejemplo? De todo el continente seguramente no, porque el cambio climático tiene efectos que a veces no están del todo comprendidos, y el grupo de expertos que viene estudiando el cambio climático desde hace muchos años ya ha comprobado que, si bien sobre los bordes de la península antártica existen grandes hielo, en el interior, sobre la meseta polar, ha sido lo contrario, y han aumentado los récords de frío y se ha aumentado el espesor de la capa de hielo. O sea que la Antártida como tal no va a desaparecer. Sí va a haber deshielo en determinadas regiones, sobre todo en las capas, en determinadas regiones que era mar cubierto de hielo, que se ha ido partiendo por debajo, y eso viene ocurriendo desde hace ya muchos años, y sí, se va a terminar, esas zonas se van a terminar abriendo, pero la Antártida como tal no va a desaparecer, eso es seguro que no. Sí está impactada como todo el resto del planeta, pero la parte central de la Antártida, incluso por la latitud en donde está ubicada, no va a desaparecer. Bueno, por ahora dice que no tendrían más preguntas. Perfecto. Ya nos quedamos Bien. con bastante información. Tal vez lo que les pedíamos también es la grabación de la charla. Y si bien algunos sí. están sacando muchos apuntes, quizás hay cosas que nos hacen que tengamos que volver a mirar Claro, la videoconferencia, porque hay mucha información. exacto. La vamos a poner en el canal de YouTube, después le avisamos dónde. Y Ah, bueno, bueno. nos queda la conferencia de Marcos, que seguramente también va a despertar muchas preguntas. Sí, creo que sí, que nos han despertado mucha curiosidad. Muchísimas gracias. Lo dejamos con Marcos entonces. Ya, antes de empezar, Waldemar, te iba a hacer una pregunta de esta persona que va de Carmelo a la Antártida y esa historia. ¿Cómo es que iba a la Antártida? ¿Iba de forma privada? ¿Iba por su cuenta? Por su Hoy cuenta. en día, si uno tiene un bote, va para la Antártida, digamos, ¿qué tipo de permisos requiere o uno va y no infringe ningún tipo de ley aduanera? En fin. Exacto. Bueno, si uno quiere hacer las cosas de manera legal, debería solicitar permisos, y cuando un buque de cualquier tipo sale de un puerto debe declarar a dónde va. Pero la gente que navega en este tipo de veleros, que este no es el único, hay mucha gente que hace eso, habitualmente arrancan y dicen, bueno, voy al Atlántico Sur y voy a dar una vuelta.
y ya que estoy, me voy hasta la Antártida porque lo llevaron los vientos, o directamente arrancan y van para la Antártida y no dicen nada. El que lleva turistas, por ejemplo, debería tener determinada legalidad porque corre el riesgo de que luego tenga demandas. O sea, hay gente que hace todo muy en regla, pero también hay muchos piratas, digamos, que se lanzan a la aventura y van a donde quieren. Y la Antártida en sí, para el derecho internacional, es tierra de nadie. O sea, nadie le puede impedir que llegue. Seguramente no va a tener toda la cooperación que podría esperar a alguien que va como parte de un programa antártico y con todo coordinado, pero si quiere ir hasta la Antártida o hasta donde sea, incluso si alguien quiere ir a la Luna y tiene el cohete necesario, podría hacerlo aunque la NASA se enoje hoy. O sea, esto es más o menos lo mismo. Sí, igual no, pasa no es tan con la sencillo. Incluso el espacio exterior tiene tratados vigentes que son más complejos, pero en la Antártida sigue siendo tierra de nadie para el derecho internacional, o sea que no es tan sencilla. Cualquiera puede hacer lo que quiera con las limitaciones que las condiciones extremas le imponen. Esa es la verdadera policía. El propio clima y la ubicación de la Antártida es la que se encarga de regular todo eso. Bien, interesante eso. Así que bueno, a ver, voy a compartir pantalla. ¿Podemos hacerle una pregunta? La última. Sí, claro. Sí. Si existen proyectos para que estudiantes puedan viajar a la Antártida. No se escucha bien, por favor, más cerca del micrófono. Si existen proyectos para que estudiantes puedan viajar a la Antártida. Si existen proyectos para viajar a la Antártida, creo escuchar, ¿no? Sí, eso. Bueno, hay turismo. Se puede ir a partir de un proyecto científico, de algún proyecto de investigación de cualquier área, coordinado por el Instituto Antártico Uruguayo, que es el organismo oficial que te lleva a la base uruguaya. Otros programas antárticos tienen sus propios programas, y hay turismo. Ya en este momento están llegando los buques, los cruceros turísticos. Varios han recalado en Montevideo en estos días y están navegando hacia Ushuaia y hacia Punta Arenas para embarcar turistas, y comienza la campaña turística en la Antártica. O sea que es muy posible, si uno tiene algo de dinero o si consigue, por ejemplo, embarcarse como conseguir un trabajo en un crucero como conferencista, o ellos tienen que hacer también algún tipo de apoyo a la ciencia, y bueno, podría ser que negociaran de alguna forma que un investigador de alguna forma vaya embarcado en uno de esos buques y realice una investigación. O se puede uno embarcar en un buque pesquero, puede trabajar como pescador a bordo de uno de esos buques pesqueros y seguramente va a descubrir lugares maravillosos, va a trabajar como trabajan los pescadores y en esas condiciones, pero hay muchas formas de ir a la Antártida. Ninguna es sencilla, aclaro, o sea, no te llevan, a ver quién quiere ir, vamos, venga, así no es, ¿tá? Pero es posible. Bueno, muchas gracias, Waldemar, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces continuaríamos con la siguiente presentación. Va a ser una presentación bastante corta, así que, porque el tema de la ciencia y en especial en Antártida son temas muy, muy grandes. Yo nada más que voy a hacer una especie de recopilación de algunos científicos, digamos, que estoy más en contacto, y voy a entrar un poquito más en profundidad de lo que hemos hecho nosotros allí en la Antártida, pero todo bastante breve. Bueno, soy Marcos Tassano, creo que me conocen todos los que están ahí, me imagino que fueron todos allá al Centro de Investigaciones Nucleares, de acá no veo a todo el mundo, pero creo que sí. A ver ahí. Sí, están acá, Marcos, no sé si me escuchás, perfecto, pero perfecto. sí, son los mismos alumnos. Perfecto, así que cuento con ventaja, ya saben cómo viene la mano. Sí,
Te identificaron desde el inicio. Bien. Bueno, entonces no me presento más que esto, digamos. En este caso, esta charla voy a estar como representante, digamos, o integrante de la Asociación Civil Antarcos, de la Asociación Civil Apex, que yo un poquito voy a comentar a lo último de qué se trata. Y bueno, y obviamente trabajo en Facultad de Ciencias, pero en este caso voy a estar dando esta charla como integrante de Antarcos y Apex. Entonces, bueno, esto lo tomé directamente de la página web del Instituto Antártico Uruguayo, que tiene que ver con el Programa Nacional Antártico. Y hay algunos lineamientos para el desarrollo de la actividad científica de Uruguay en la Antártida. Son muchos lineamientos, pero bueno, lo básico, lo que quería resaltar es que la Antártida constituye un sitio privilegiado para estudiar fenómenos a escala global. Lo mismo que mencionaba Waldemar, todo el tema del asunto del cambio climático y lo demás. Bueno, la Antártida es un continente que es amortiguador de todo este desafío que tiene que ver con el cambio climático, o mejor dicho, más general con el clima general del planeta Tierra. Y bueno, y los cambios son, digamos, sensibles, se perciben con mucho más énfasis en la Antártida, por el tema de los deshielos y otro tipo de situaciones. Y ese otro tipo de situaciones pueden ser estudiados. Por lo tanto, digamos, si bien es un continente a preservar, si bien es un continente prístino, en fin, si bien hay que estar con cuidado de no alterarlo y lo demás, creo que es, digamos, pertinente que llevar gente allí, en especial gente que tiene que ver con cuestiones técnicas, científicas, para estudiar todos estos procesos, que más que nada climáticos y de otra índole, que ahora yo les voy a comentar, para justamente tener en cuenta estos indicadores, cómo varían, porque al final va a estar repercutiendo en la vida humana. Y la otra cosa que quería destacar es que la investigación, y en especial la investigación en la Antártida, es fuertemente inter y multidisciplinar. Nosotros acá en continente, digamos, acá en Uruguay, y en fin, donde habita el humano, digamos, habitualmente, los continentes que son más templados, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en ciencia en una disciplina en particular, ¿tá? Y en esa disciplina en particular lo que pasa es que uno, a medida que transcurre el tiempo, se va como aislando de otras disciplinas. Eso es un efecto conocido, digamos, cuando uno se involucra mucho en el trabajo. Entonces es como que empezamos a formar islas de conocimiento, y esas islas de conocimiento al final hay pocos momentos y pocos lugares donde se entrelazan esos conocimientos. Y a mí lo que me pasó como experiencia es que cuando viajé a la Antártida, viajé con científicos de múltiples disciplinas, incluso hasta disciplinas que yo nunca había tenido contacto, como disciplinas sociales. Viajé con geólogos, con antropólogos, con microbiólogos, en fin, con una diversidad de disciplinas y de gente, que lo que hace es que cuando uno viaja, interactúa todo el tiempo con esa gente en un espacio por lo general acotado, es decir, en la base ustedes tienen lugares muy pequeños para estar, y por lo tanto interactúas muy rápidamente con la gente. Y también en las salidas de campo en la Antártida, por lo general se salen grupos, y esos grupos por lo general son muy heterogéneos. Por lo tanto, uno al estar en la Antártida empezás a comprender o empezás a preguntarte otras cosas que no te habías preguntado, o incluso es un gran generador de nuevos proyectos, porque empezás justamente en la interacción surgen nuevas ideas. Y una, por ejemplo, la que me quedó picando, que ahí mencionaba Waldemar, con el tema de los indígenas, o en sí, población indígena, o posible población indígena en la Antártida, que es cierto que no hay registros de población, por lo menos eso es lo que me contaban los antropólogos que yo viajé. Lo que sí se sospecha que probablemente haya habido indígenas que hayan ido a pescar o a cazar momentáneamente a esas regiones, y luego regresar inmediatamente a las zonas más templadas. Pero eso es nada más que una sospecha, porque no hay registro hasta el momento.
Bueno, las áreas de investigación, por supuesto, son de las más diversas. Acá hay algunas definidas en grandes, digamos, áreas, que serían las áreas de geociencias, que ahí, bueno, tiene que ver con todo el tema de las rocas y el registro sedimentario, y en fin, otras cuestiones que tienen que ver con geociencias, pero esto más que nada, digamos, a modo general, lo que sería. El tema geociencia proporciona información sobre la historia y la variabilidad natural del ambiente terrestre en la Antártida. Como le mencionaba anteriormente, estudiar este tipo de variabilidad hace que nosotros comprendamos mejor también la variabilidad del planeta y de otros continentes donde vivimos. Las ciencias de la vida, ahí lo mismo que comentaba Waldemar, que en base a las condiciones extremas que tenemos allí, en base al aislamiento que ha tenido ese continente a lo largo de la historia, en base a que la presencia humana ha sido muy escasa y reciente, hace que la diversificación evolutiva y la adaptación de microorganismos y otros organismos biológicos más grandes como las aves, los mamíferos, etc., han tenido adaptaciones que solamente se dan allí. Las ciencias físicas, lo mismo, también están muy abocadas al cambio climático, a la dinámica de la criósfera, y también hay mucho tema de investigación astronómica en esas latitudes. Y bueno, todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales y humanas, más que nada como experimento para comprobar o para comprender cómo es la interacción humana en un continente nuevo, si se quiere, de ocupación nueva, cómo son los cambios geopolíticos y de gobernanza en un continente que, como decía Waldemar, también no es de un país en particular, sino que es un experimento de asociación entre países y a ver cómo hacemos para gobernar esto. Bueno, todo lo que tiene con el turismo, que es una gran interrogante, que si dejamos turismo, si no dejamos turismo, qué significa, en fin. Y también otro tema importante que tiene que ver con la psicología humana, cómo se comportan las personas en un entorno aislado y hostil como esto, ¿verdad? Cómo evoluciona el comportamiento humano en este tipo de condiciones. Y acá lo que voy a hacer una muy breve presentación, en este caso es un trabajo de Diego Roldán, que él trabaja en el Instituto Clemente Estable, el Instituto de Ciencias Biológicas Clemente Estable, y él está abocado a temas que tienen que ver con microbiología. Como les mencionaba anteriormente, hacer un ambiente totalmente distinto a otros ambientes que conocemos en la Tierra, ahí se dan desarrollos microbiológicos que son bien diversos, que son bien distintos a otras regiones del mundo, y el trabajo de él, de Diego Roldán, que también es integrante de APEX, tiene que ver con esto, tiene que ver con estudiar microorganismos y la relación del ambiente. Ellos básicamente estudian, van ahí a la zona de campo, está la región donde se encontraría la base Artigas. Acá es una península que por lo general, si bien presenta hielo, en épocas de verano puede haber deshielo y por lo tanto uno caminar de forma más firme por el suelo, estarían en estas condiciones. Y ellos estudian, lo que hacen es, tienen este tipo de muestreador, que lo que básicamente muestrea el aire, ¿tá? El aire cruza por ahí, y el aire puede ir cargado de microorganismos, y esos microorganismos luego pueden ser cultivados. Yo no sé ustedes si tienen conocimiento bien de lo que es un microorganismo, pero son unicelulares, son por lo general de origen procariota, no tienen un núcleo como nuestras células eucariotas, son organismos muy básicos, y por ser tan básicos tienen una capacidad de adaptación que es enorme. Existen millones y millones de variantes de especies de estos microorganismos, y ellos lo que hacen es estudiar estas nuevas especies que no están descritas. Y una forma es esta. Básicamente cosechan estos microorganismos del aire, los empiezan a cultivar en este tipo de placas con un tipo determinado de alimento. Esos alimentos lo van variando
y van viendo en qué tipo de alimentos preferencialmente estos organismos crecen. Y así es como van tratando de entender, ¿tá? Porque algunos microorganismos crecen bien con determinados alimentos y con otros alimentos no crecen. O, por ejemplo, crecen en presencia de oxígeno o crecen en ausencia de oxígeno. Y así paulatinamente van describiendo estos nuevos microorganismos. También, por ejemplo, hay muchos microorganismos que tienen que ver con el ciclo del metano, y esto sí que tiene que ver con el tema del cambio climático. El metano es una molécula que está muy en discusión, justamente por subir la temperatura de la atmósfera, y hay muchos de estos microorganismos que interaccionan en este ciclo, amortiguando la presencia de metano en la atmósfera o incluso aumentándola. Y acá se dan ese tipo de interacciones en la Antártida con estos nuevos microorganismos que en los continentes más templados no ocurren. Son nuevas formas de ver cómo, o mejor dicho, un nuevo indicio de cómo estudiar el ciclo del metano y, en fin, al final, cómo tratar de controlar el tema de la expulsión de esta molécula a la atmósfera y tratar de amortiguar el tema del calentamiento. Ellos publicaron en una revista internacional una nueva especie de bacteria que le pusieron incluso acá Artigacea, que esto viene de la base antártica Artigas, le pusieron este nombre, es un nombre en latín que por general se utiliza en microorganismos, y hacen, en fin, toda la descripción de este nuevo tipo de especie de microbacteria. Esto fue por investigadores uruguayos, ahí en la base Antártida Artigas, por financiamiento internacional y también local, ¿no? Y ellos también, por ejemplo, con las bacterias, y ahora vamos a hacer otra presentación también, hacen arte, si se quiere, hacen en estas placas de cultivo. Ellos cultivan diferentes bacterias aisladas de la Antártida y hacen este tipo en fin, de arte, de interpretación, donde también hacen este tipo de exposiciones para tratar de acercar el mundo antártico a la sociedad. Con otra persona que viajé en aquel momento fue Valentina Carrasco, que también es integrante de la asociación APEX. Ella también trabaja en temas microbiológicos, pero con una interpretación más que nada hacia lo biotecnológico. Ella ahora, el año que viene, se está yendo a la Universidad Andrés Bello, que está en Chile, y en fin, va a seguir vinculada a los temas antárticos y microbiológicos. Este fue un viaje que hicimos, ahí está ella, yo acá fui el que tomé la foto desde lejos, y básicamente hacen lo mismo que dije en la presentación anterior, solo que ellas muestran muestras, digamos, de rocas, directamente en la roca, y en algunas otras zonas en la Antártida, y en base a este tipo de microorganismos adaptados a estas condiciones de frío y sequedad y otro tipo de condiciones, aíslan, estos mismos ahí en la base de Antártida, en la base de Antártica Artigas, aíslan este tipo de microorganismos, ¿tá? Forman colonias de microorganismos, ahí generan el aislamiento y empieza el estudio, ¿no? A ver qué cosa particular tienen estas bacterias que no hay en otro lugar. Bueno, lo mismo, acá le dije, hay condiciones de sequedad, de alta radiación ultravioleta, fuertes vientos, condiciones oligográficas distintas, muy quebrado, en fin, y muy bajas temperaturas. Y bueno, este tipo de microorganismos están adaptados a todo esto. Entonces, por ejemplo, con esos microorganismos que ellos aíslan, generan una producción de pigmentos distinta a los que encuentran acá. Pueden generar este tipo de pigmentos distintos, amarillos, rojos. Hay bacterias, por ejemplo, que han aislado, que han sido bastante buenas en la degradación de petróleo e hidrocarburos, es decir, estas bacterias de alguna forma están adaptadas a consumir hidrocarburos, por lo tanto podría ser un agente de remediación biológica de
en fin, de contaminación por hidrocarburos. Han producido nanopartículas, acá no voy a entrar mucho en detalle, pero son unas partículas que son a escala nanométrica. Esto tiene que ver, es por 10 a la menos 9 metros, es muy, muy, muy pequeño. Y estas nanopartículas han sido fabricadas a través de estos microorganismos, y tienen una amplia variedad de estructuras que pueden ser utilizadas desde biotecnología hasta, por ejemplo, cuestiones médicas. Esto está todo en estudio también, son muy variables. En fin, están en el medio de estudio a ver en qué se pueden utilizar. Y una aplicabilidad más inmediata que han encontrado ellos, por ejemplo, ha sido que las enzimas que contienen estos microorganismos pueden trabajar muy bien a bajas temperaturas. Esto no lo tienen por qué saber, pero las enzimas generalmente en nuestro cuerpo están adaptadas a trabajar a 37 grados, o sea, a la temperatura de nuestro cuerpo. Esas enzimas trabajan muy bien, hacen procesos moleculares a esos grados, pero en la Antártida estos microorganismos, esas enzimas están muy bien adaptadas a trabajar a temperaturas menores. Y por ejemplo, hay procesos en la industria que se precisan enzimas que estén adaptadas a trabajar a bajas temperaturas. Porque imagínense una fábrica que tiene que hacer un proceso, por ejemplo, algún proceso alimenticio que precisa enzimas, y tiene que estar calentando permanentemente el caldo ese a 37 grados. Eso insume mucho consumo de energía y mucho dinero. Y bueno, este tipo de enzimas que se encuentran en los microorganismos de la Antártida pueden ser utilizados en este tipo de procesos biotecnológicos a bajas temperaturas. Funcionan muy bien a bajas temperaturas. Entonces ven que hay una diversidad de cosas que pueden contener estos microorganismos adaptados a la Antártida, que pueden tener una aplicabilidad directa y biotecnológica en la producción humana o incluso hasta en la salud. Y esto es un poco más algo que nosotros hicimos allí en un proyecto. Esto, digamos, sería como una especie de presentación de lo que hacemos nosotros. Más que nada lo hemos hecho en liceos, con gente de quinto y sexto de liceo, que ya algún conocimiento de química y de física tienen, por lo tanto hacemos como una breve introducción a lo que serían los elementos radiactivos y por qué se encuentran en la Antártida y para qué se pueden utilizar. Entonces, lo que hacemos básicamente nosotros, cuando esto ya les digo es más que nada a nivel liceal, desarrollamos algunos conceptos que son los isótopos y cómo es que proviene la radiación de los átomos. Muy esquemáticamente les digo, esto es el clásico esquema de un átomo, ¿no? Tenemos un electrón, tenemos un núcleo, en este caso es el proteo, es un núcleo, un protón y un electrón. Cuando se le pone esta pelota roja, que es un neutrón, ahí se llama deuterio, y si le agregamos otra pelota roja, que es otro neutrón, se llama tritio. Cuando hay un desbalance entre la cantidad de neutrones y la cantidad de protones, ven que hay 2 y 1, cuando se cumple este desbalance, lo que hace el átomo es tratar de llegar otra vez a la estabilidad, emitiendo radiación, desde el núcleo hacia afuera del átomo. Y ese tipo de radiación puede ser, a grandes rasgos, en 3 tipos de radiación. La radiación gamma, que es una energía electromagnética que se desprende desde el núcleo de los átomos. Esto no tiene partículas, es una energía electromagnética. Puede haber una radiación beta, que esto sí es una partícula, es como que se desprendiera un electrón desde acá adentro, se va para poder tratar de igualar las masas. Y hay otro tipo de desprendimiento radiactivo, que es la radiación alfa, que lo mismo, intenta sacarse masa de ahí hacia afuera para poder tratar de llegar otra vez al estable, ¿no? A tener la misma cantidad de proporción entre protones y neutrones en el núcleo.
Entonces, esta característica de los átomos está presente en la naturaleza, ¿no? No es que la radiación sea algo artificial, sino que la radiación es algo natural, es algo que ocurre desde siempre, desde la existencia del universo. Entonces vean, ustedes me imagino que conocen la tabla periódica de los elementos, ¿no? En química, y recuerdan que esa tabla periódica describía algo así como 80 elementos. Sin embargo, esta tabla, la que ven acá, cada uno de estos cuadraditos es un elemento. Lo único que acá en negro están los elementos que son estables, son aquellos que están incluidos en la tabla periódica. Pero el resto, los que están en rojo y los que están en azul, son elementos radiactivos. Y si ustedes ven toda esta tabla, la gran mayoría son radiactivos, mientras que la gran minoría son los estables, son los que están en la tabla periódica. ¿Tá? Entonces, el universo está compuesto de todos estos elementos. ¿Tá? La gran mayoría siendo radiactivos. Entonces acá tenemos como una especie de esquema, ¿no? Porque por lo general cuando uno habla de radiación, empieza a surgir las preguntas, ¿no? De los accidentes de Chernobyl, de las bombas atómicas, los demás, y uno tiende a pensar que la radiación es de origen únicamente artificial. Entonces acá tenemos, dice, acá hay un nombre como del Paleolítico, y dice, ¿cuál es el nivel de radiación a la gente de la actualidad? Y la gente de la actualidad le dice, es la misma la que había en este momento. Este esquema lo que dice es que la radiación desde toda la vida existió, es natural, y los niveles de radiación natural han sido estables durante millones de años. ¿Tá? Siempre ha habido radiación. El tema está cuando a mediados del siglo XX la humanidad empezó a trabajar mejor dicho, a principios del siglo XX, la humanidad empezó a trabajar con los elementos radiactivos, con los elementos radiactivos naturales, y se pudo ver que se puede interaccionar con los átomos, y los átomos unirlos de determinada forma, y así crear radiación nueva que antes no había. Así crear elementos nuevos que antes no había. ¿Tá? Se crearon muchísimos elementos artificiales que antiguamente en la naturaleza no estaban. Y esos elementos nuevos empezaron a depositarse en el ambiente a partir de la primera prueba nuclear que se realizó en 1945 por Estados Unidos. A partir de allí se volcó al ambiente nuevos elementos, nuevos isótopos que naturalmente antes no estaban. Y esto es un esquema, ven que donde está la luz más intensa es donde se desarrollaron pruebas nucleares con mayor cantidad de pruebas. Las que son azules son las que realizó Estados Unidos, las que están en verde son las que realizaron en Francia, las que están en rojo son las que realizaron la antigua Unión Soviética, las que están en amarillo los chinos, y las que están en este otro color de la gente de Inglaterra. Y ven que las pruebas nucleares han sido en todas partes del mundo, incluso hasta regiones cercanas a la Antártida, acá en el Atlántico Sur. Estas fueron 3 que fueron pequeñas, pero fueron realizadas a muy alta altitud con unos misiles, y bueno, fueron, digamos, como 3 bien distintas al resto, porque explotaron muy cerca del espacio. Y ven, por ejemplo, las más cercanas que tenemos a Uruguay serían estas 3, y más que nada estas de Francia, acá en la Polinesia francesa, que se realizaron unas cuantas. Esas son las más cercanas a Uruguay. Incluso nosotros tenemos datos, aún no están publicados, pero tenemos datos de que la mayoría de los elementos radiactivos que llegaron a Uruguay a partir de estas pruebas nucleares han sido de estas pruebas nucleares francesas. Algo así como un 60%, mientras que el resto han sido de las pruebas más que nada del hemisferio norte. Bueno, estos elementos radiactivos, como yo les comenté, van al ambiente, van a la atmósfera,
¿tá? Esto recircula por los vientos atmosféricos, por todo el mundo, y cuando llueve, lo que pasa es que estos elementos radiactivos caen por las gotas de lluvia y caen al suelo. ¿Tá? Y una vez que caen al suelo, empiezan a interaccionar con empiezan a interaccionar con el suelo. Y en especial hay uno muy preponderante, que es el isótopo 137 del cesio. ¿Tá? Este elemento radiactivo 137 del cesio. Esto se produce en las bombas nucleares, cae por las lluvias al suelo, y una vez que están al suelo, este elemento tiene la propiedad de adherirse muy fuertemente a las partículas del suelo. Es un catión que por un intercambio catiónico con el potasio, lo que hace es, se une a las partículas del suelo, queda agarrado al suelo. ¿Tá? Por lo tanto, una vez que queda agarrado al suelo, cuando el suelo se mueve, también se mueve este isótopo. ¿Tá? Y por lo tanto vamos a tener un marcador del suelo que hasta mediados del siglo XX antiguamente no estaba, y ahora sí está, por estas pruebas nucleares. Y este isótopo nosotros lo podemos medir por espectrometría gamma, que esto fue donde estuvieron ustedes, en la visita, allá abajo en el subsuelo. Por este tipo de equipamiento nosotros podemos medir cantidades muy, muy pequeñas de este elemento, cantidades trazas, y cuando menciono cantidades trazas, lo digo porque este elemento radiactivo no es un contaminante, ¿tá? No es que nosotros vamos a ser afectados en nuestra salud, porque en algún momento ese elemento radiactivo de las pruebas nucleares cayó en Uruguay y cayó en todo el mundo. No dan los niveles para que nos afecte. Por eso digo cantidades trazas, pero sí con este tipo de equipamiento que tenemos, nosotros lo podemos ver, lo podemos medir. Como les dije, el cesio se une a las partículas del suelo, y existe un fenómeno natural que es la erosión del suelo, es decir, el suelo en las partes altas de una pendiente tiende a ir hacia abajo por gravedad. ¿Tá? Cuando llueve o cuando hay, por ejemplo, cultivo, ¿tá? Cuando se ara un suelo y se lo deja al suelo suelto, llueve y lo que hace es arrastra suelo y lo lleva hacia abajo, ¿no? hacia los arroyos, hacia los lagos, hacia los lugares bajos. Y ese tipo de movimiento es particularmente interesante estudiarlo, porque el recurso suelo es un recurso por el cual la agricultura se basa, y es por el cual la humanidad se alimenta. Por lo tanto, si perdemos el suelo, perdemos agricultura y perdemos alimento. Y esto era de alguna forma preponderante medirlo acá en la Antártida, primero para conocer los niveles de este elemento, acá en especial en la base Artigas, describir a ver si este elemento existía y en qué cantidad, si era medible o no. Y también con el objetivo de medir la erosión del suelo en un suelo totalmente distinto a lo que es el Uruguay, ¿tá? En un suelo que permanece congelado varias partes del año, pero que durante el verano puede puede descongelarse. Es un suelo que no tiene casi contenido orgánico como el que encontramos acá en Uruguay. Prácticamente es roca disgregada, pero sí tiene la capacidad de moverse. Y en este caso lo que queríamos estudiar era un lago que se llama el lago Uruguay, donde la base Artigas toma su agua potable, y queríamos estudiar los caminos que producen este tipo de vehículo, que tienen orugas y pasan por acá por donde va lo amarillo, a ver si generaba algún tipo de movimiento del suelo, y ese suelo iba a parar al lago. Si este suelo, por interacción humana, va a parar al lago, lo que va a pasar es que el lago va a tener menos capacidad de almacenaje de agua. Y menos capacidad de almacenaje de agua en ese lago significa menos capacidad de almacenaje de agua para la base. Por lo tanto, tiene que ver con un tema estratégico.
Lo que se hizo fue un muestreo en gradillas, se muestreó el suelo en la pendiente del lado donde estaba el camino, y del lado contrario donde no se ve afectado por el camino. Las muestras que se toman en la Antártida, muestras de suelo, es muy difícil de tomarlas, ya les digo, porque el suelo, las capas más que nada inferiores están congeladas, tienen mucha cantidad de roca, por lo tanto es muy difícil escarbar allí. Pero bueno, nos la ingeniamos, hicimos el muestreo. Acá ven que pasa el camino de las orugas y allí está el lago. Por lo tanto muestreamos toda esta transecta y a ver si se ocurría este movimiento al suelo. Y esto sería del otro lado del camino, ¿tá? Un lugar donde la actividad humana es mucho menor. Se trajeron esas muestras, se hizo un preprocesamiento en la Antártida y luego se trajo las muestras y se midió en el espectrómetro gamma, ahí en el Centro de Investigaciones Nucleares. Y los resultados lo que muestran, así para tener en cuenta, porque no lo mencioné, pero si ustedes, ¿cómo imaginan ustedes que sería la cantidad de cesio en un lugar donde hay pérdida de suelo? ¿Cómo sería? ¿Una cantidad mayor que lo normal o una cantidad menor que lo normal? A ver si podemos razonar juntos esto. ¿Verdad que activamos el micrófono? Bueno, muy bien. Recuerdan que yo les dije que el cesio se mueve con el suelo. Y si se mueve con el suelo, y ese suelo se está yendo de un lugar, ¿cómo serían los niveles de cesio? Menor, ahí va. ¿Y cómo serían los niveles de cesio en un lugar que le está llegando suelo? Mayor. Por lo tanto, en base a ese razonamiento sencillo, nosotros podemos estudiar el movimiento del suelo. Y lo que vimos, igual estos son resultados con muy pocas muestras, por los que yo les mencioné, es muy difícil muestrear allí, y aparte hay un día que sí podés salir a muestrear, pero hay otro día que cambia el clima y ya tenés que quedarte dentro de la base, por lo tanto perdés ese día de muestreo. Pero en base a esas pocas muestras que pudimos sacar y medir, vemos que del lado del camino existe una pérdida de suelo comparado con el otro lado, donde no hay una interacción humana. Por lo tanto, algún sedimento de suelo se está generando acá, y no acá. Y ese sedimento va a ir a parar al lago. ¿Ah? Por lo tanto, uno esperaría que de alguna forma este lago, con el paso de los años, o de muchos años, empiece a quedar colmatado, por lo tanto su capacidad de almacenaje sería menor. Esto no está publicado, no lo hemos querido publicar tampoco, no por un tema de nada raro, sino porque científicamente precisamos mucha más cantidad de muestras para poder decir eso. ¿Ah? Eso requeriría nuevos viajes y en fin, un muestreo mucho más grande para poder decir eso. ¿Ah? Y esto tendría implicancias, por ejemplo, bueno, ¿es conveniente tener un camino al lado del lago o sería conveniente, por ejemplo, tenerlo en otro lugar donde no se generen sedimentos hacia ese lago, por ejemplo? Y bueno, esto era un poco una aproximación, una idea general de cómo nosotros presentamos estos trabajos científicos. Recuerden que esto sería más que nada por un nivel liceal. Y bueno, y un poco lo que les quería comentar es que nosotros somos integrantes, aparte de Antarcos, de una asociación internacional, que es una asociación que nuclea a los jóvenes científicos que han tenido o tienen interés en trabajos en la Antártida o en zonas polares. Y nosotros en Uruguay tenemos una asociación civil perteneciente a APEX, y ustedes pueden, si quieren, entrar a esa página internacional, esta que está acá abajo, y ahí incluso poder hacerse socios de APEX Uruguay. Lo único que tienen que hacer es entrar a esa página. Está en inglés la página, ¿no? Pero bueno, está sencilla. Ustedes ahí van a hacerse miembros de esta asociación, y
lo único que tienen que poner es que hacerse miembro de Apex Uruguay, y ahí ya quedarían asociados. Y bueno, nuestra idea es esa, es un poco, o la idea de esta asociación es más que nada difundir lo que se hace los jóvenes científicos ahí en la Antártida, o en zonas polares, y eso, brindarle al público general algunas pinceladas de los trabajos científicos que se hacen allí. También con un carácter educativo, ¿no? Con un carácter de enseñar química, biología, física, y más que nada ambiente. Y poner a todo el mundo, si se quiere, alerta de las cosas que están pasando. Así que bueno, eso era todo, y si tienen preguntas, pueden hacerlo. Hola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Está. Mi pregunta es, ese trabajo que presentaste de que todavía no lo han publicado, que trabajamos un poco acá como las etapas de cómo se produce el conocimiento científico, ¿cuánto tiempo hace que lo vienen llevando a cabo? Y bueno, si todavía no está publicado, para que ellos tengan una idea, el tiempo que lleva a hacer un poco el trabajo científico. Bien, esto comenzó por el Instituto Antártico Uruguayo. Ellos tienen, en fin, unos llamados a unos proyectos científicos. Lo que hacen es brindar apoyo más que nada logístico para que científicos vayan a Antártida y desarrollen sus investigaciones. Eso tiene un proceso primero de escritura del proyecto, se pone a consideración, en este caso, del Instituto Antártico. Ellos evalúan, tienen un comité científico, dice cuál proyecto puede seguir adelante y cuál no, cuáles tiene algún tipo de razón para poder ser financiado. Eso es un proceso que demora meses, y una vez que está aprobado, la experiencia nuestra fue que se hacen unas reuniones de aproximación de cómo va a ser el traslado, cómo hay que manejarse en la Antártida, de sacar permiso de extracción de muestras, que también eso también hay que hacerlo. Y luego está el viaje en sí, que es un viaje, en aquel momento nosotros lo hicimos en el Hércules antiguo, que se va de Montevideo a Punta Arenas. Ahí se está unos días hasta que el clima es apropiado para hacer el traslado hasta la Antártida, que son unos 1000 kilómetros más al sur. Y bueno, allí, por lo general, en promedio, estamos entre 7 y 10 días en la base Artigas, y en esos 7 o 10 días tenés que desarrollar tu trabajo de campo. El gran tema está que las condiciones atmosféricas son muy, muy cambiantes, muy diversas. Yo fui 2 veces, y en una de las veces solamente pude muestrear 2 días de los 8 que estuve, porque el resto de los días estuvo complicado climáticamente. Y en el otro viaje, ahí sí pude muestrear algo así como 4 días, o sea, la mitad de los días que fui. El resto de los días estamos en la base. Por lo tanto, imagínense que en tan pocos días de muestreo se pudo sacar muy poca muestra, y esa poca muestra se la trajo, se la midió, dieron esos resultados. Pero para un trabajo científico serio, la cantidad de muestras que pudimos lograr obtener no es aún publicable, en el sentido de que no podemos decir estadísticamente que un proceso se está dando o no. ¿Tá? Lo que tiene que cumplir en ciencias es que estadísticamente sea relevante decir una cosa o no. Eso se basa en los datos y en la cantidad de datos que tengas. No solamente la calidad, sino la cantidad. Y en este trabajo, bueno, quedó un poco eso en stand-by. Luego vino la pandemia y los viajes se descontinuaron, en fin, todo lo que sabemos de la pandemia. Pero aún así lo tenemos ahí. Sí hicimos una especie de difusión en alguna revista local, pero no internacional.
a veces pasa eso, uno tiene los datos, los tiene guardados, las muestras las tenemos, eso obviamente no las tiramos, las tenemos. Ese tipo de muestras pueden ser analizadas en un futuro cuando, por ejemplo, existan otras técnicas y digan, bueno, es relevante volver a esas muestras y ahora sí podemos decir algo concluyente. Pero bueno, eso es un poco las etapas. A veces pasa en ciencia que no todo tiene un final, digamos. No todo, quedan abiertos y esperando a que en un futuro sí haya algo relevante para decir. Marco, cuando tú mencionaste que hiciste 2 viajes hacia la... No sé si está alguien hablando, pero no se siente. Marcos, Ahí. ¿ahora sí? Sí, Bien. ahí sí. Tú mencionaste que hiciste 2 viajes a la Antártida. Sí. La primera pregunta tiene que ver con qué época del año fuiste, si en Sí. realidad esa es la única época en la cual se puede ir o no. Sí. Y vos hablaste de condiciones atmosféricas adversas para la toma de muestras, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Y otra pregunta, ya que estoy acá, y después le dejo la palabra a los chiquilines, es, bueno, ¿quién financia en general esas investigaciones que se realizan? Sí. Bueno, los viajes a la Antártida se intentan hacer en el verano, ¿no? Pero, ¿por qué? Por el verano primero, porque tenés muchas horas de luz en el día, porque las condiciones de frío y lo demás son más apropiadas, si bien la nieve, digamos, siempre está, y siempre está el clima cambiante. Y en mi caso la primera vez fui en febrero, donde había días bastante largos todavía, y la segunda vez fui cerca de mayo. En esa oportunidad fuimos cerca al invierno porque hubo una cuestión de logística, por el cual el avión no podía salir y lo demás, y se demoró. Y bueno, fuimos en mayo, y esa vez sí, creo que invocamos bastante bien el clima incluso, pero sí, los días eran mucho más cortos, no recuerdo bien, pero creo que amanecía algo así como a las 9 de la mañana, algo así, y atardecía, pongámosle, a las 5 de la tarde, algo así. Por lo tanto, tenías muy pocas horas de día, de noche no se puede salir, o sea, no te dejan ahí porque podés quedar totalmente aislado, no hay luces donde uno pueda guiarse y lo demás. Las condiciones climáticas son muy cambiantes, podemos un día salir de mañana, siempre tenés que salir de a grupos con un walkie-talkie para poder comunicarte con la base, y a nosotros nos tocó, por ejemplo, que salimos un día después de comer al mediodía, con sol, sin viento, todo perfecto, y en el medio de la salida de campo cambió todo, se levantó viento, empezó a nevar, lo que se llama la nevisca, que es nieve con viento, y lo que hace eso es que uno pierda las referencias, ¿no? Porque empieza a convertirse todo en blanco, sea abajo o arriba es blanco, y perdés toda referencia, por lo tanto es muy peligroso seguir en esas condiciones. Y encima también la nieve lo que hace es ocultar lo que uno pisa. Por ejemplo, a mí me pasó que iba tratando de pasar una cañadita y no vi que porque estaba congelada, ¿no? Y pisé y se me metió la pata para dentro del agua, un agua fría, ¿no? Y esas cuestiones te empiezan a pasar. Entonces, ahí lo que pasa es que uno vuelve a la base, ¿tá? Retorna a la base en esas condiciones. Y bueno, y ahí se termina el muestreo. Y eso nos pasó seguido. Es bien cambiante el clima. Y luego la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. No, en relación a la financiación de las investigaciones. Las investigaciones, nuestra experiencia fue que la parte que tiene que ver con el procesamiento de la muestra, la medición de la muestra, todo ese tipo de cosas que se hacen en el laboratorio, es por financiamiento propio o de un proyecto que ya tenías desde antes, mientras que todo lo que tiene que ver con la logística, es decir, el traslado, la alimentación,
¿Y qué más? Y bueno, algunas otras cosas más, pero todo lo que tiene con logística fue por el proyecto del Instituto Antártico Uruguayo. O sea, básicamente es una financiación doble, donde uno ya tenía plata de antes por otro proyecto, más la parte logística del Instituto Antártico Uruguayo. Creo que eso sigue funcionando así. Por lo menos, esa fue, lo que estoy relatando sería mi experiencia. Bueno, chicos. Bueno, hay otra pregunta. Bueno. Yo una sola más, le prometo que ya no hago más preguntas. No pasa nada, pasa nada. Cuando ustedes hablaron de las experiencias de biotecnología, que hay las bacterias es que producen, y ustedes observaron nanopartículas, ¿puede ser que haya entendido bien? Sí, ese es un trabajo de una colega que, bueno, ahora no está, pero integra Apex y ella lo desarrolla mejor. Yo no estoy en ese trabajo. Pero sí, lo que pasa es que las microbacterias, para poder vivir ellas, por ejemplo, hacen, por ejemplo, hay una bacteria que acumula cadmio, que es un elemento, lo acumula adentro de su organismo, y eso lo utiliza para otras cuestiones que tienen que ver con su vida. Pero ese acumulamiento de cadmio genera esas nanopartículas. Y esas nanopartículas tienen una configuración tal que pueden ser utilizadas para otras cosas en biotecnología. Por ejemplo, hay nanopartículas que se utilizan en medicina para, por ejemplo, y esa sí es una experiencia nuestra, recuerdan que estuvimos también en la parte más que nada médica ahí en el CIN. Por ejemplo, nosotros utilizamos nanoestructura para tratar de diagnosticar o para generar unos nanovehículos para poder llegar a tumores. ¿Tá? Nosotros podemos marcar radiactivamente estas nanoestructuras y por una cuestión de tamaño nada más, llegan con mayor frecuencia a los tumores que para otros tejidos sanos. ¿Tá? Eso es una, por ejemplo, básicamente ahí lo que hiciste fue aprovechar una estructura que lo hace una bacteria natural, que por condiciones extremas se le antoja hacer eso, y nosotros nada más que lo que hacemos es copiar eso. ¿Tá? Y también, por ejemplo, la parte enzimática, que ellos tienen todo adaptado su sistema enzimático a trabajar a bajas temperaturas, eso también puede ser aprovechable. Entre otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas ahí para hacer. Bueno, Marcos, acá no tenemos más preguntas. Bien, sí. A futuro no te queremos liberar porque, bueno, valoramos muchísimo la intervención de ambos. Creo que para todos ha sido una instancia de aprendizaje muy importante, obviamente para los estudiantes, pero para nosotras las profesoras también. Y la verdad que agradecemos mucho la buena disposición, el dedicarnos tiempo, ¿no? Y bueno, y brindarnos, por supuesto, mucho conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias no sé a si ustedes. me escucharon. No sé si me escucharon. Ah, bueno. Agradecemos el tiempo de todos. Y bueno, Daniel Núñez va a decir algo ahí que está conectando el micrófono. Bien. Está silenciado, Daniel. Está silenciado, Daniel. Perdón, yo espero que ustedes hayan podido calibrar con Waldemar y con Marcos la oportunidad que nos da la Antártida. Recuerdan que yo terminé mi presentación, la presentación de este taller, hablando de la curiosidad, y Waldemar habló de un ejemplo que tuvimos con niños y con liciales. Para los niños el explorar es algo maravilloso, y ellos no están inoculados de un virus que nosotros los mayores tenemos, que es el virus de que esto es imposible, esto no va a salir, esto va a ser un problema. Ellos no piensan en esas cosas. Y además, estos chicos de Cerro Largo y de San José lo que nos demostraron es la potencia del trabajo en equipo, no solo para investigar, sino
para actuar socialmente. Nos dieron ejemplos maravillosos, como que una integrante del equipo en realidad era una chica de muy pocas luces, pero que ella quería contribuir trayendo materiales. Y ellos fueron tan buenos con ella de integrarla, y que ella también participara y que ella también presentara oralmente algún aspecto de la investigación. Pero la clave acá es el equipo, y de nuevo vamos a estos nuevos modelos de aprendizaje y los proyectos trabajados en equipo, que son maravillosos y que hoy es la clave de la educación desde nuestro punto de vista. Así que dejamos abierta la puerta para que el año que viene podamos realizar otros trabajos, talleres o cosas mucho más elaboradas como las que ya hablamos con Fátima y con Laura. Y quedamos en contacto para lo que ustedes quieran, y también quedamos en contacto por esa idea que tenemos nosotros de los cursos de formación para docentes y utilizando la Antártida como este instrumento. Así que gracias, suerte a todos, a los que se van a recibir en su carrera, y nada, Antarcos está aquí para ustedes. Muchas gracias, que tengan buenos días. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Quedamos en contacto. Ya tenemos ideas para el futuro. Bienvenidos. Estamos a disposición después cuando quieran contactarnos. Bien, sí, a nosotros nos interesan las instancias de formación de docentes. Bueno, esperamos, bueno, la convocatoria, o bueno, estaremos visitando la página quizás. Por lo que yo interpreté, no siempre se dan, Daniel, ¿no? Esas instancias. A ver, acá hay un actor que me parece que es fundamental para los trabajos futuros que ustedes quieran encarar, que también es el Instituto Antártico, ¿verdad? Por eso yo te mencionaba en las primeras intervenciones bueno, que nosotros vamos a tener reuniones con ellos, y ya les vamos a mencionar este trabajo que estamos haciendo con ustedes, porque queremos replicar esos cursos y donde sea. No hay problema ahora. Bueno, más allá de que lo podamos hacer por este medio, pero también creo que alguna cuestión presencial me parece que es superlativa. Así que ustedes tienen forma de comunicarse con nosotros, o si no, les comunicamos a ustedes nuestros mails. Creo que el de Waldemar ya lo tienen, pero el mío no recuerdo. Creo que lo pasé. Y nos mantenemos en contacto a partir de febrero del año que viene. Así que, nada. Seguimos Bien. así. Muchas gracias. A ustedes, que pasen muy bien, que terminen bien el año y bien. felices fiestas. Gracias, gracias. Chaucito. Chao. Chao. Qué bello. Lo pedí, pero